Bien, el siguiente ejercicio trata de un bloque que está ubicado sobre un plano inclinado 20 grados. El bloque tiene una masa de 100 kilogramos y el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano inclinado es de 0,2. Se aplica sobre él una fuerza horizontal y lo que se quiere es la máxima fuerza que se puede aplicar, la máxima fuerza horizontal que se puede aplicar antes que el bloque empiece a deslizar hacia arriba del plano. O sea que la intención del movimiento es hacia arriba del plano, ¿verdad? La máxima fuerza que se puede aplicar antes de que el bloque empiece a deslizar hacia arriba. Haciendo un diagrama del cuerpo libre del bloque, tenemos el peso del bloque, tenemos la normal del bloque que es perpendicular al plano inclinado, tenemos la fuerza que se aplica al bloque que es horizontal y tenemos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento en este caso, como se quiere mover el bloque o se está queriendo mover el bloque hacia arriba del plano inclinado, entonces en este caso la fuerza de rozamiento va a ser opuesta a esa intención de movimiento, por lo tanto va a ser paralela al plano inclinado, pero hacia abajo. Tenemos entonces nuestro sistema de referencia. El sistema de referencia pueden escoger según su parecer. De igual manera esto está en equilibrio y ambas sumatorias de fuerzas van a ser 0, pero por una cuestión de costumbre voy a colocar mi eje de referencia de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces el eje X y el eje Y. En este caso incluso da igual por completo en qué sentido pongan, porque hay dos fuerzas que van a estar coincidiendo con mi eje de referencia en cualquiera de los casos. Si pongo mi eje de referencia de esta forma, también la fuerza y el peso van a coincidir con el eje de referencia. Y lo que tendría que descomponer en ese caso es la normal y la fuerza de rozamiento. Así que da igual cómo establezcan, en este caso principalmente, da igual cómo establezcan los ejes, dos de las fuerzas van a tener que descomponer y dos van a coincidir con el eje. Bueno, en cuanto al ángulo, ya en la parte el ángulo en el plano inclinado, podemos analizar de la siguiente manera. Si miro, esta es la vertical al plano inclinado, la perpendicular al plano inclinado, y esta sería la vertical. Entonces, si esta es la vertical y acá se forma un ángulo de 20 grados, este ángulo va a ser el complemento de 20, porque tiene que cerrar el triángulo rectángulo, ya que esta es vertical, esta es horizontal, entonces este tiene que ser 70. Y este ángulo va a ser el complemento de 70. Entonces, este termina siendo 20, que justamente coincide con el ángulo del plano inclinado. Así que el ángulo que forma el peso con la perpendicular al plano inclinado es siempre el ángulo del plano inclinado. Y de igual manera, la fuerza que es horizontal forma con el plano inclinado el mismo ángulo que el plano inclinado, porque el plano inclinado forma con la horizontal también, así que ese ángulo también es 20. Por lo tanto, con el plano inclinado, la fuerza horizontal forma el ángulo alfa, que en este caso es 20 grados. De esa manera ya puedo calcular la sumatoria de fuerzas en ambos ejes. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tengo la normal para arriba, está totalmente en el eje Y la normal, así que no tengo que descomponer. Tengo una componente del peso que va a ser la adyacente a alfa y va a ir para abajo, entonces va a ser menos el peso por coseno de alfa, ya que es adyacente, se usa coseno. También tengo la componente opuesta a alfa de la fuerza. La componente opuesta a alfa, opuesta, entonces se va a usar seno.
y queda para abajo esa componente. Esta componente quedaría así. Entonces, también es negativa y va a ser menos F seno de alfa igual a 0. Esa es entonces la sumatoria de fuerza en el eje Y. La fuerza de rozamiento no tiene componente en el eje Y, por lo tanto no aparece dentro de esa ecuación. Haciendo la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. En el eje X tengo la fuerza de rozamiento que está por completo en ese eje, así que no tengo que descomponer. Yo establecí mi positivo hacia abajo, así que la fuerza de rozamiento va a ser positiva. Tengo la componente del peso, que es opuesta al ángulo alfa, por lo tanto va a ser W seno de alfa, también dirigidas hacia abajo, así que también va a ser positiva, W seno de alfa. Y la componente de la fuerza, que va a estar dirigida hacia arriba, por lo tanto va a ser negativa, pero es el cateto adyacente a alfa, entonces va a ser menos F coseno de alfa. Donde la normal tampoco aparece en esa sumatoria de fuerzas porque está contenida totalmente en el eje Y, así que en el eje X no figura. De ahí tengo dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. Tengo la fuerza como incógnita, la normal como incógnita y la fuerza de rozamiento. O sea, estoy teniendo tres ecuaciones y solamente dos incógnitas. ¿Cuál es la otra ecuación? La otra ecuación es el valor de la fuerza de rozamiento. Como el movimiento se asume inminente, para la máxima fuerza F que se puede aplicar. O sea que, si yo quiero la máxima fuerza que se pueda aplicar, estoy a punto de mover el cuerpo y por lo tanto el movimiento es inminente. Y cuando el movimiento es inminente, la fuerza de rozamiento toma su máximo valor, que sería μ sub s por la normal. Y esa es nuestra tercera ecuación dentro de este ejercicio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar la normal de esta ecuación. La normal va a ser W coseno de alfa más F seno de alfa. Voy a reemplazar eso en mi fuerza de rozamiento. μ sub s por la normal, que es W coseno de alfa más F seno de alfa. Y esto voy a reemplazar en la ecuación número 2, ¿verdad? En la ecuación número 1, que es esta, termino obteniendo esta ecuación número 3. Y de la ecuación 3 en la ecuación 2 voy a obtener μ sub s W coseno de alfa más μ sub s F seno de alfa, hice una distributiva, eso es la fuerza de rozamiento, más W seno de alfa menos F coseno de alfa igual a 0. Reemplacé la fuerza de rozamiento y luego repliqué lo que ya tenía dentro de la ecuación. Entonces, yo quiero despejar la F. Fíjense que acá ya todos los otros datos son valores conocidos, o sea, todos los otros términos. μ sub s, el peso y alfa. μ sub s, alfa, peso, alfa, alfa. Lo único que me falta de esa ecuación es la fuerza. Entonces voy a despejar esa fuerza. Voy a tener μ sub s, el peso por coseno de alfa más el peso por seno de alfa es igual a F coseno de alfa menos μ sub s F seno de alfa, pasando al segundo miembro. Y luego F, para despejar ya finalmente, va a quedar μ sub s coseno de alfa más seno de alfa, todo eso por el peso, dividido, haciendo factor común de F me queda coseno de alfa menos μ sub s seno de alfa, que va a pasar dividiendo. Reemplazo ahí todos mis datos. μ sub s es 0,2, coseno de alfa que es 20, más seno de 20, dividido coseno de 20 menos
0,2 seno de 20. Y eso multiplico por mi peso, que es 100 kilogramos por 9,8 es 980. Quiere decir entonces que me queda que la fuerza que yo tengo que aplicar, la fuerza máxima que puedo aplicar antes de que el cuerpo deslice para arriba del plano, es 596,08 newton. Bueno, el ejercicio incluso me podía presentar que el cuerpo, el intervalo de fuerzas que puedo aplicar, Entonces, en ese caso, este sería el máximo valor de la fuerza. ¿Qué faltaría? Faltaría hallar el mínimo valor de la fuerza. ¿Cuál es el mínimo valor de la fuerza? El mínimo valor de la fuerza implica sostener apenas el bloque, impedir que el bloque deslice para abajo. Y en ese caso, el movimiento o la intención de movimiento, esta es la intención de movimiento. La intención de movimiento sería para abajo. Y en esas condiciones, la fuerza de rozamiento iría en sentido opuesto. ¿Qué cambia dentro de mi ecuación? Y bueno, cambia exactamente el sentido de la fuerza de rozamiento, o sea que esto va a ser negativo. Y dentro de mi ecuación va a quedar negativo en esos lugares. O sea que va a quedar acá negativo, acá queda positivo, y finalmente acá es menos y más. Entonces, ¿cuál sería la fuerza mínima? La fuerza mínima que necesito. Vuelvo a calcular, seno de 20 menos 0,2 coseno de 20, coseno de 20 más 0,2 seno de 20 por 980 newton. La fuerza mínima sería 149,79 newton. Esa es la fuerza mínima. Un detalle más. ¿Qué significa que esa fuerza llegue a salirme negativa? Si esa fuerza me sale negativa, ¿qué implicaría eso? Eso implicaría que en realidad el cuerpo, yo estoy asumiendo acá que el cuerpo está a punto de deslizar por el plano inclinado. A punto de deslizar por el plano inclinado. Entonces, si esa fuerza me sale negativa, en vez de estar atajando el cuerpo, estaría empujando el cuerpo. ¿Por qué? Porque que la fuerza me salga negativa implica que yo estoy empujando de este lado la caja. Entonces yo le estoy ayudando a que esté a punto de deslizar. Pero si mi objetivo es que se mantenga en equilibrio, si mi objetivo es el intervalo de valores de f para mantener el equilibrio, yo puedo decir que no necesito ninguna fuerza. ¿Y cuándo no necesito ninguna fuerza? Cuando el cuerpo se sostiene a sí mismo en el plano inclinado gracias a su rozamiento. O sea que si el rozamiento es suficiente para sostener el cuerpo, yo no necesito aplicar ninguna fuerza extra que mantenga el cuerpo sobre el plano inclinado. ¿Cuándo se da eso? Analizamos por la condición matemática. Les había dicho que si esto me sale negativo, ¿de dónde puede venir el negativo? Porque acá evidentemente todo es positivo y el peso también va a ser positivo. El negativo puede venir de esta condición. Si mu sub s coseno de alfa más seno de alfa es negativo, o sea que, ¿cuándo se hace negativo esto? Cuando es menor a 0. Mu sub s paso sumando coseno de alfa y el coseno pasó dividiendo. Total, todos, tanto seno como coseno y mu sub s son términos positivos. ¿Por qué? Porque alfa no puede ser más de 90 grados. Es un ángulo agudo para que tenga sentido dentro del plano inclinado.
y por lo tanto el seno y el coseno del primer cuadrante son positivos. O sea que me queda que tangente de alfa tiene que ser menor a mu sub s. Esta es la condición para que el cuerpo no necesite de una fuerza. No necesite de una fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza me va a salir negativa. Quiere decir que el cuerpo se sostiene por sí mismo, ¿verdad? A través del rozamiento, evidentemente. Si no hubiese rozamiento, no podría sostenerse el cuerpo, ¿verdad? Entonces, esta es la condición que se tiene que cumplir para que el cuerpo permanezca en equilibrio por sí mismo en el plano inclinado. ¿Qué significa esta condición? Que el coeficiente de rozamiento estático tiene que ser mayor que la tangente del ángulo del plano inclinado. Eso implica que o el rozamiento tiene que ser elevado o la tangente del ángulo, la inclinación del plano tiene que ser elevada. Poca, ¿verdad? ¿Qué pasa si la tangente del ángulo es igual a mu sub s? En ese caso es un caso límite donde el cuerpo por sí mismo está en movimiento inminente sobre el plano, o sea que está a punto de deslizar. Si se aplica una fuerza para abajo siempre es, ¿verdad? Para abajo, estamos suponiendo que está por deslizar hacia abajo por culpa de su peso, ¿verdad? Por la componente de su peso. Lo que estamos haciendo es comparar, vamos a despreciar F, lo que estamos haciendo es comparar el valor de la fuerza de rozamiento con el valor de la componente del peso. Estamos comparando, estamos viendo hasta qué punto se puede inclinar esto de manera que la fuerza de rozamiento soporte o pueda equilibrar a la componente del peso que le quiere tirar para abajo. La otra componente del peso se simplifica o se anula o se equilibra con la normal. Entonces, esto implica movimiento inminente. Ahora, ¿qué pasa si la tangente de alfa es mayor a mu sub s? Que es justamente lo que está pasando acá. La tangente de alfa es mayor a mu sub s. Tangente de 20 grados es mayor a 0,2. En ese caso, el cuerpo no se puede equilibrar por sí mismo, quiere deslizar por el plano inclinado y es por eso que necesita de una fuerza, que en este caso es horizontal, puede ser paralela al plano, ¿verdad? O inclinada con otra inclinación, no horizontal precisamente, pero necesita de una fuerza extra para sostenerse en el plano, no puede equilibrarse por sí solo. Si no se aplica ninguna fuerza, el bloque va a terminar deslizando hacia abajo del plano. Entonces, para analizar inicialmente una situación de un bloque en el plano inclinado, es interesante siempre tener esto en cuenta, porque ya nos da una idea de qué estaría pasando con el bloque, si quiere deslizar o si no quiere deslizar, y si necesita o no necesita de fuerzas externas que le mantengan en equilibrio. Esta condición es solamente para el bloque aislado, quiere decir que no está aplicándose fuerzas todavía al bloque. Después, por supuesto, una vez aplicadas fuerzas, puede cambiar la situación de si está queriendo deslizar o no, ¿verdad? Pero en una situación de un bloque sobre un plano inclinado rugoso, podemos analizar si quiere deslizar, entonces es porque tangente de alfa es mayor que mu sub s. Ahora, si la tangente de alfa es menor que mu sub s, el bloque va a permanecer en equilibrio en el plano inclinado, a no ser que aparezcan fuerzas externas que quieran generar un movimiento sobre él.